Muy buenas chicos, bienvenidos a todos. Quiero hablaros hoy, o de lo que querría hablaros hoy, es sobre cómo mejorar tu nivel de dibujo o cómo empezar a dibujar, o la mejor práctica que a mí me gusta utilizar para mejorar en mi dibujo. Y para esto lo que vamos a necesitar es algo muy sencillito y muy básico, ¿vale? Que es una libreta de bocetos. Una libreta de bocetos es algo esencial que yo creo que si no lo tienes y dibujas, no dibujas. O bueno, puede ser que tengas iPad y eso a veces como que puede reemplazar el que es la libreta de bocetos, aunque si utilizáis el iPad todo el rato, la verdad que yo os recomendaría muchísimo que utilicéis esto un poquito más y el iPad lo dejéis un poquito de lado. Pero bueno, al fin y al cabo, dibujar es dibujar, da igual donde lo hagas. Específicamente lo que quiero comentaros hoy es simplemente cómo trato o utilizo yo este tipo de herramienta tan útil. Y os voy a ir enseñando un poquito de mis dibujos, las cosas que hago yo en esta libreta. Pero para que os hagáis una idea que esto es tan importante, gracias a este pequeño libro o esta herramienta, tú puedes mejorar tu nivel de dibujo. Y no solo puedes mejorar tu nivel de dibujo, sino que si eres una persona que jamás ha dibujado antes, esta es la mejor forma de introducirte al mundo del dibujo y aprender a dibujar. Si tú quieres aprender a dibujar, quieres ser mejor o lo que tú quieras, lo mejor que puedes hacer es comprarte un lápiz, una goma de borrar y una libreta de dibujo o de bocetos y empezar a bocetear. Normalmente cuando empiezas, lo primero que te puede pasar por la cabeza es como, pero ¿y qué dibujo, tío? O sea, no tengo ni idea de qué puedo dibujar y cómo, ni siquiera por dónde tirar, ¿no? Vale, tengo la libreta, tengo el lápiz y tengo la goma de borrar, pero ¿y ahora qué? Yo lo que suelo hacer, ¿vale? Que puede que sea en contra de lo que otros muchos especialistas, pero sobre todo cuando estás empezando y lo que quieres es dibujar, hay una cosa muy importante que es lo que tienes que adquirir. Y no es el saber dibujar, y no es anatomía o dibujar paisajes, es la disciplina. Poder dibujar todos los días, aunque sean 5 minutos, es súper importante. O sea, si no consigues el hábito de dibujar todos los días, a lo mejor se te va a hacer un poquito más complicado el conseguir el nivel que a lo mejor tú quieres de dibujo. Y una vez ya tengas cierto tiempo dibujando todos los días y te lo estés pasando bien, porque claro, al final el que dibuja es una forma de expresión. O sea, tú tienes que dibujar porque te gusta. Realmente, si no te interesa dibujar, o la única razón por la que estás aprendiendo a dibujar es porque crees que te va a abrir unas oportunidades muy grandes, no es que sea inválida tu visión, pero bueno, quizá te va a ser más complicado ser un poco disciplinado a la hora de dibujar que otra persona que lo hace por pasión. Yo recomiendo lo primero es eso. La primera recomendación es comprar la libreta de dibujo. La segunda es dibujar todos los días. Os levantáis, hacéis lo que queráis, desayunáis, no sé qué, y dibujáis lo que queráis. No tiene por qué ser nada en particular, no tiene por qué ser una persona en la vida real, ni un objeto. Podéis dibujar cualquier cosa de vuestra cabeza. Otra recomendación que yo os daría muy importante es cuando dibujéis, no simplemente dibujar de la cabeza. Tenéis que dibujar con referencia. La referencia es muy importante y no os podéis hacer una idea de qué tan importante es. De hecho, es tan importante que me atrevería a decir que el 95% de los dibujos que veis online y que os encantan, todos, absolutamente todos, fueron hechos con referencia. Un poquito más o un poquito menos, pero todos tienen algún tipo de referencia para poder crear cierta imagen, ya sea referencia para la anatomía, referencia para el dibujo en sí, para la posición del personaje o personajes, o si es un dibujo de un paisaje, pues para el paisaje. Colores también vas a necesitar referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo, además, cuando estás empezando, la referencia es de lo mejor que puedes hacer. Porque tú, lo que estás intentando cuando empiezas a dibujar es crear información en tu cabeza, guardarla ahí, para luego poder reproducirla en el papel. Y no solo estás intentando hacer esto, esta información se va a filtrar en tu cabeza, vamos a decir, sobre tu cerebro, sobre tus vivencias, conocimientos, contextos, sentimientos, todo esto se va a filtrar en tu cabeza y va a crear un producto completamente nuevo que es tuyo. Con esto, cuando digo usar referencia, no me refiero a calcar, que es muy distinto. Calcar es para crear una diferencia entre ambos, es cuando tú coges un dibujo, le pones un papel por encima y, como quien dice, traceas o marcas lo que ves a través del papel. Eso no es una referencia, ni tampoco es dibujar el dibujo tal cual lo ves de un papel a otro.
Referencia es tomar esa imagen y usarla como referente de lo que tú estás haciendo, ya sea para tener unos colores muy parecidos porque te parece que te gustan mucho estos, o a lo mejor para crear una anatomía similar. Habiendo dicho esto, tú en tu libretita puedes hacer lo que tú quieras, es lo más bonito de ella, tío. Tú puedes poner lo que a ti te apetezca. Para mí una cosa que hice yo mucho cuando dibujaba era dibujar gente. Yo cogía mucho el tren cuando vivía en Londres y lo que me dedicaba a hacer en el tiempo del tren era matar tiempo. Esa es otra buena manera también de coger disciplina, y es dibujar cuando en un momento de tu día a día en el que no tengas como mucho que hacer y tengas como un tiempo muerto, ¿no? En mi caso era ir al tren y lo que hacía era dibujaba, pues me ponía a dibujar caras de personas que veía, sentimientos que sentía yo, ¿no? En el tren, las cosas que veía de la gente, ¿no? Que me ponía a fijarme en ellos y no necesariamente quería dibujarlos a ellos, pero quería captar como el aura que desprendían, ¿no? Y eso me llevaba a dibujar, pues, a ver, yo me encantan las formas más figurativas y los hombres en particular, me gusta mucho dibujarlos. Entonces, lo que veis aquí en mi libreta es más o menos, casi todos son hombres y más o menos feos, con una especie de aura melancólica muchas veces. Pero bueno, era simplemente lo que me gusta y lo que me gustaba en su momento también, y era lo que dibujaba. También veis que tengo algunos apuntes por ahí. Pero bueno, ya os dije, yo en la libreta de bocetos no simplemente dibujaba, sino que también plasmaba ideas, escribía cosas que se me ocurrían, y es una herramienta súper útil, tío, y luego se vuelve completamente indispensable. Así que es una recomendación que os doy muchísimo. Y si estáis empezando a dibujar, la libreta de dibujos, de bocetos, vais a empezar a ver una evolución. Si sois consistentes, vais a ver una evolución de principio a final. O sea, es algo que no tiene rival. Es que si no estás dibujando con una libreta de dibujo, no estás haciendo nada. Luego, una vez tengas esa disciplina y quieras mejorar un poco más, entonces sí que te puedes empezar a centrar un poco más en tema de anatomías, cabezas, intentar entender la figura que estás intentando dibujar, cómo reducir esa figura a formas geométricas o formas muy simples que puedas entender rápido, y entonces vas a empezar a ver las cosas alrededor tuyo de una forma muy distinta y vas a querer dibujar más y más hasta que ya empieces a intentar meterte en cosas más complejas. Yo diría que es la parte más importante de cualquier aprendizaje, ya sea de dibujo, pintura, incluso diseño. Y esto, llevado al tatuaje, es exactamente lo mismo. Así que si vosotros queréis ser tatuadores y queréis mejorar vuestro dibujo, tatuar, obviamente, es otra forma de mejorar tus dibujos, de mejorar tu forma de dibujar, de diseñar, pero al fin y al cabo tú tienes que saber dibujar, tienes que aprender a dibujar, tienes que ser buen dibujante y tienes que intentar entender las figuras de una forma básica y tienes que intentar tener ese mundo en tu cabeza en el que tú puedas plasmar en el papel, o en este caso en la piel de una persona. Luego, el tatuaje tiene otros elementos, como saber diseñar para el tatuaje, ¿no? Para donde va a ir localizado ese diseño, y cómo reducir ciertas figuras a figuras más básicas, y cómo los sombreados y los colores cambian un poco, pero al fin y al cabo la base es exactamente la misma, porque al fin y al cabo es lo mismo, es arte, ¿no? Así que yo con esto, chicos, os dejo, es el consejo que os doy, espero que os sirva mucho, y si tenéis alguna duda o me he dejado algo que vosotros creéis que es importante que se diga, dejadme en los comentarios y estaré encantado de escucharos, y espero que de verdad esto os sirva de algo, y si no, gracias por ver el vídeo, porque menuda chapa. ¡Chao!